El sol se ocultó rápidamente en el cielo, proyectando un tono rojo sangre que solo el otoño puede dar. La luna que se alzaba en su lugar, daba a todo un aire de otro mundo. Ráfagas de viento frío soplaban entre los árboles agitando las hojas muertas, como una maraca gigante. Esqueletos, fantasmas y todo tipo de criaturas saltaban alegremente por las calles, balanceando sus bolsas de caramelos sin ningún cuidado. James envidiaba a estos niños mientras celebraban Halloween, llenos de emoción y asombro como deben estar los niños. Su hijo no estaba entre ellos. Pronto. Susurró en voz baja. Se dirigió hacia las afueras de la ciudad, pasando junto a más niños que reían y charlaban. Le recordaban lo que había perdido, y le punzaba el corazón una y otra vez. Afortunadamente, empezaron a disminuir a medida que se acercaba a su destino. La verja de hierro forjado se hizo visible, creciendo en altura a medida que se acercaba. Con la luz de la luna, pudo distinguir el paisaje más allá, como si intentara ocultarse del mundo. Era un lugar espantoso, y siluetas cortas y largas se erguían en lapsos extraños. Sus imponentes sombras se extendían por la hierba, haciéndole sentir muy incómodo. Mientras la luna subía cada vez más, llegó a la puerta del cementerio. Oyó ladrar a un perro a lo lejos, mientras miraba el candado que sujetaba una gruesa cadena. Sería un destino buscado por los chicos mayores del pueblo esa noche, así que no le sorprendió demasiado encontrarlo cerrado. Esperaba por Dios que no hubiera ninguno aquí esta noche. Necesitaba estar solo, de lo contrario no tendría otra oportunidad. James avanzó por la acera, intentando encontrar otra forma de entrar. Los barrotes de la valla acabaron convirtiéndose en un muro de piedra y mortero. Seguía siendo alto, pero él saltó y pudo agarrarse a la parte superior. James no estaba completamente fuera de forma, pero aún así le costó subirse. Sus pies rozaban el lateral, y empezaba a encontrar acomodo cuando oyó una conversación agitada que se acercaba por el camino. Un grupo de adolescentes hablaban en voz alta de su velada, mientras se dirigían hacia donde él estaba. En un arrebato de desesperación, se rascó la parte inferior de los antebrazos, mientras se abría paso por el lateral. Aterrizó con fuerza en el suelo. Respiró aliviado cuando el grupo de voces apareció y desapareció, dejando a James desapercibido. Se levantó, se sacudió el polvo y dirigió su mirada hacia la tierra de los muertos. Conocía bastante bien el cementerio, ya que fue ayer cuando se despidió de su hijo en su funeral. Pero, por la noche, cuando las sombras se apoderaban de él, todo el lugar adquiría un aspecto extraño. Las ramas de los árboles repiqueteaban entre sí, sumándose a los extraños sonidos que se oían a lo lejos. El frío miedo le invadió al contemplar el paisaje. Volvió a respirar hondo, y se preparó para lo que se avecinaba. Tenía que hacerlo, y nada iba a detenerlo. Miró hacia adelante con la mente puesta en su tarea, y caminó entre las piedras con toda la confianza que pudo reunir. Finalmente se orientó, cuando vio el gran camino pavimentado que tenía un cobertizo en la curva. Pasó de largo, y continuó a medida que la pendiente empezaba a subir. A lo lejos se oyó un ruido. Un ruido metálico procedente de la carretera que tenía delante, y que se acercaba rápidamente. No tenía ningún tipo de arma, y se preparó para patear lo que fuera, pero se sorprendió al ver un perro grande. Se detuvo a unos metros y emitió un triste ladrido. El corazón casi se le sale del pecho y vuelve a serenarse. «Piérdete», susurró con dureza. Le miró de reojo y volvió hacia la cabaña. James sacudió la cabeza y siguió adelante. Casi en la cima de la colina, miró a la izquierda y vio el gran edificio de piedra en el que yacía su hijo. Se acercó a los escalones de piedra, y redujo la velocidad para dominar sus pensamientos y sentimientos. Fue un momento de reverencia, en el que le vinieron a la mente recuerdos felices de su hijo. Luego esos sentimientos se agriaron, y las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Esos pensamientos se volvieron hacia los restos en ruinas, que se vio obligado a contemplar el día en que Nathan fue encontrado. Su hijo volvía andando del colegio, ya que solo vivía a unas cuadras de distancia. Cuando no apareció, James llamó a la policía para denunciar su desaparición, y pocos días después encontraron su cuerpo. Estaba detrás de unos ladrillos, en una obra a las afueras de la ciudad. Estaba claro que le habían quitado la vida, y estaba tan horriblemente segmentado, que James no podía identificarlo con claridad sin los registros dentales. Tenía la piel cortada y desgarrada, y la cara hundida,
probablemente por el gran trozo de hormigón ensangrentado que encontraron cerca. Fue un funeral a cajón cerrado, y como había perdido a su mujer de un aneurisma 5 años antes, la asistencia fue escasa. Fue durante el funeral cuando se le acercó el extraño hombre. Llevaba un gran abrigo gris, y un sombrero de ala ancha sobre una cabeza llena de canas. Parecía reservado mientras el ataúd de Nathan era depositado en su tumba. La entrada fue sellada, y los pocos amigos y familiares que llegaron empezaron a salir. Al poco rato, solo quedaban James y el hombre. James empezó a salir también, y sacó un paquete de cigarrillos para encender uno. Se palpó los bolsillos y suspiró, molesto por haber olvidado traer un mechero. El hombre se dio cuenta y se acercó, entregándole una caja de cerillas. «Siento mucho su pérdida», dijo. Perdido en su dolor, James se limitó a sentir con la cabeza, y a darle las gracias mientras encendía uno de los cigarrillos. «Siempre es triste cuando un padre sobrevive a su hijo, pero no tiene por qué ser así». «Por favor, no sé quién eres, pero puedes irte», respondió James. «Con el tiempo lo haré. Pero, primero debo insistir en que me escuche. Hay una forma de que tu hijo vuelva». James arrugó las cejas ante esto. Estaba claro que aquel hombre estaba loco, y sus tonterías le estaban poniendo nervioso rápidamente. «Será mejor que te vayas». «¿Qué razón podrías tener para estar en el funeral de mi hijo?» «Soy un amigo, señor Monroe. Puedes llamarme Nick. Le estoy ofreciendo la oportunidad de su vida. Mañana será Halloween, y el valle entre los vivos y los muertos estará en su punto más delgado. Esa es la única oportunidad que tendrás. Las instrucciones están aquí, en esta tarjeta», dijo Nick, dándosela entre dos dedos enguantados. «Sigue estas instrucciones al pie de la letra y podrás recuperar a tu hijo, y digo al pie de la letra». James miró la tarjeta púrpura y se burló, dejándola caer sobre los escalones de piedra del mausoleo. «De nuevo, te lo ruego. Hazlo al pie de la letra. O las cosas podrían salir terriblemente mal. Eso es todo, señor Monroe, buen día», dijo el hombre mientras se acomodaba el sombrero y se marchaba. James volvió a recoger la tarjeta cuando se marchó. Por supuesto que era una estupidez, y entretenerse con la idea le enfurecía aún más. Pero, a medida que pasaba el día, fantaseaba con el éxito de la idea mientras le daba vueltas. Echaba mucho de menos a Nathan, y daría cualquier cosa por tenerlo de vuelta. Cuando llegó Halloween al día siguiente, sintió que no tenía otra opción. Así que aquí estaba. Frente al gran edificio de piedra. La puerta también estaba cerrada, pero la cadena se rompió con bastante facilidad, ya que no era más grande que un collar. Abrió la puerta, y casi perdió el equilibrio al ver lo oscuro que estaba el interior. Era como si hubiera abierto un vacío, que se lo tragaría como si nunca hubiera existido. Tomó aire y entró. Cada pisada resonó en el lugar de descanso. Se dirigió hacia la parte trasera, donde la luz de la luna se filtraba por el tragaluz, y se detuvo frente al sello de piedra con el nombre de su hijo. Después de pasar una mano por las letras arenadas, rodeó los lados con las puntas de los dedos y empezó a tirar. La masilla de sellado aún no se había endurecido, y no lo haría hasta dentro de unos días. Aún así, el vacío hermético lo convertía en una tarea lenta. Le dolían las articulaciones, pero al cabo de unos minutos cedió lentamente, y se rompió el precinto. La losa cayó al suelo con un sonoro estrépito de piedra, y miró hacia la oscura tumba donde estaba el ataúd de Nathan. Pesaba mucho, pero consiguió sacarla con un poco de esfuerzo, y la guió hasta el suelo con la mayor delicadeza posible. Tras soltar los cierres de la tapa, la levantó, y allí estaba el rostro destrozado de su hijo. La piel estaba tan bien pegada como era posible, pero a la luz de la luna aún brillaban grandes cantidades de hueso. Las lágrimas se formaron una vez más dificultando la lectura, pero miró la tarjeta y leyó las instrucciones una vez más. 1. Coloca 5 velas alrededor del cuerpo en forma de estrella y enciéndalas. 2. Unge la cabeza con aceite. 3. Coloca la mano sobre el pecho y recita las palabras. Fue un proceso duro para él. El aceite hacía que la piel hecha jirones de Nathan se desprendiera, y la sensación de sentirlo alrededor de los dedos le producía náuseas a James. Con las cerillas que le había proporcionado Nick, encendió las velas una tras otra, y se aclaró la garganta. Cuando empezó a hablar,
la puerta de enfrente se golpeó contra la pared, y James dio un sobresalto. Miró a la izquierda, sin saber qué esperar, y el perro de antes se le acercó. James gritó, dándole al perro una patada. El perro gimoteó y se acercó a la esquina donde se acurrucó y se sentó. Los ojos del perro sobre él, le hicieron sentirse culpable, como si fuera una especie de monstruo. Lo apartó de su mente y continuó con su morbosa tarea. Las extrañas palabras resonaron por todo el edificio vacío, y al principio no ocurrió nada. James miró con temor el cadáver de su hijo, esperando que se levantara y que no lo hiciera. Más silencio llenó el espacio, y él lanzó la carta al otro lado de la habitación. La decepción y la ira empezaron a invadirlo. Estaba a punto de perder los estribos cuando oyó un crujido. Era algo parecido al agua cuando se congela rápidamente, y entonces una violenta explosión estalló frente a él. Como si el propio aire se hubiera desgarrado, se abrió una ventana azul a otro lugar. A través de la ventana pudo distinguir un bosque de árboles muertos, y la cara de un niño. Era Nathan. El aire a su alrededor sopló con fuerza, cuando una figura alta entró por la puerta. Era Nick, el del funeral. Aún con su pesado abrigo y su sombrero de ala ancha, James no podía verle la cara. Cuando entrecerró los ojos, la profunda voz de Nick retumbó. «Señor Monroe. Debo agradecerle todo su trabajo». «¿Cómo saco a mi hijo de ahí?», gritó. Su rostro permanecía oculto, pero sus ojos comenzaron a brillar de un rojo intenso, como el de un quemador eléctrico. El hombre se adelantó, y se inclinó para acariciar lo que quedaba de la mejilla del chico. Una vez más, se puso en pie, y levantó una mano hacia el portal. «Este es el portal del purgatorio. Cuando una persona muere, su alma pasa por aquí, y es juzgada en su camino hacia su destino final. Solo un humano puede abrir la puerta. Si atravieso ese portal, puedo traer a Nathan de regreso». «Tal vez, sí. Pero, nunca la podrás abrir para regresar, y dudo que sobrevivieras a los terrores que la llaman hogar». «¿Qué quieres decir?». «Debería repasar su latín, señor Monroe. Lo que quiero decir es que, sin la guía de Dios para protegerle, el mal que habita en los oscuros confines del purgatorio le destrozará, y le arrastrará al infierno. Normalmente un niño de su edad es llevado automáticamente a las puertas del cielo, y como dice la Biblia, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Pero, cuando leíste las palabras de esa tarjeta, como su padre y tutor, me diste pleno acceso a su alma». «Maldito. ¿Quién eres en realidad?». Empezó a reírse, con un tono que descendía rápidamente varias octavas. El abrigo que llevaba se abrió de golpe, y las alas coriáceas se desplegaron. El sombrero cayó al suelo, mientras los grandes cuernos de carnero salían de su cráneo y se curvaban. Su cuerpo, ya de por sí grande, pareció duplicarse, y ante él, se alzó un demonio cuyo aspecto parecía sacado de un cuadro renacentista. «No podría haberlo hecho sin ti. Pero, ya no te necesito, así que puedes unirte a tu hijo en el tormento eterno», gruñó. El demonio se dirigió hacia él, sobre unas patas antinaturalmente largas, y a James se le ocurrió una idea. «¿Puedo al menos disfrutar de un último cigarrillo?», preguntó sacando su mochila. El demonio pareció disfrutar de la trivialidad de todo aquello y se detuvo. James encendió una cerilla y quemó el libro. El demonio gruñó, pero antes de que pudiera abalanzarse, James arrojó el libro en llamas sobre el cuerpo de su hijo, que rápidamente quedó envuelto en llamas. El demonio gritó, pero era demasiado tarde, y el portal que había allí empezó a desvanecerse. James pudo echar un último vistazo a su hijo, y el demonio se le echó encima. Aplastó su cuerpo con enormes puños, y desgarró su carne con afiladas garras. El perro que había ocupado su lugar en el rincón se levantó, y se dirigió hacia el demonio, clavándole los dientes en el antebrazo. El demonio arrojó al perro con facilidad, y este aterrizó al otro lado del portal. La sangre salía a borbotones del cuerpo de James, pero él se limitó a sonreír, a pesar del dolor, sabiendo que su hijo estaría bien. «Puede que no sea capaz de llevármelo, pero sigue sin tener protección. Hay muchos otros que lo harán pedazos una y otra vez». La luz de sus ojos se desvaneció, y James dejó escapar su último aliento.